Entonces vamos a volver a compartir en el mismo lugar que quedamos. Aileen, su micrófono creo que está. Aileen. Aileen, su micrófono. Siempre tenemos que tener cuidado con los audios, los videos. Buen día. No, era la otra Aileen sin H. Era para que no se activen porque a veces solos no nos damos cuenta. Bueno, preguntas, dudas. ¿Quedó claro un poquito lo que hemos estado viendo? ¿Diana? Dice, en ahí sale usted con 5 y en el libro sale con 6. ¿Hay alguna diferencia? No, solo son las imágenes, no tienen nada que ver. ¿Ya? Lo importante es que ustedes comprendan un poco todas las etapas, pero no les voy a contar de una etapa por etapa, nada. Lo que sí quiero que quede bien clarito es eso que yo les expliqué, que llamamos cromatina cuando está descondensado en interfase y que llamamos cromosoma cuando está condensado durante la mitosis. ¿Ya? Y durante la metafase de la mitosis donde está más condensado. Es decir, si nosotros queremos estudiar los cromosomas de una nueva especie, a ver, por ejemplo, se descubrió una nueva especie de mono en Madrid, en el Parque Madrid, en La Paz, y se quiere saber cuántos cromosomas tiene esa nueva especie, ese nuevo mono descubierto. Entonces, vamos a estudiar sus cromosomas. Para eso, tenemos que tratar de que sus células estén en mitosis, en división celular. Hay productos químicos que nos pueden inducir a la mitosis, es decir, inducen a las células a que hagan mitosis, y nosotros vamos a estudiar sus cromosomas durante la metafase de la mitosis. Porque la metafase es cuando los cromosomas están más condensados, están más enrolladitos, y entonces yo puedo sacar una foto, ahorita vamos a ver, porque ahorita vamos a estudiar cromosomas, yo puedo sacar una foto y puedo contar los cromosomas, ¿ya? Entonces es muy importante porque necesitamos saber qué cantidad de cromosomas tiene cada especie. Sabemos que si hay problemas, hay más cromosomas, menos cromosomas, va a haber problemas genéticos, ¿no ves? Entonces es muy importante eso, ¿ya? Pero no importa las etapas. Esto era una muestra que yo les puse para poder ver, ¿no? Y esta era la imagen donde nos quedamos, que esto es un segundito, por favor. Que esto es una imagen de los cromosomas. Tengo algunas otras para mostrar, pero esta, miren. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es el ADN, la hélice de ADN, que se ha enrollado en esas proteínas histonas, que son 5 proteínas. Son 2H2A. ¿Por qué no digo H1 primero? Porque el H1 después viene y sella todo. Entonces está 2 proteínas H2A, 2 proteínas H2B, 2H3, 2H4. En esas 8 proteínas, que se llama octámero, que son 8 proteínas, viene la doble hélice de ADN y le da una vuelta y media, y de ahí va a otro octámero, a otro octámero, a otro octámero. Cuando ya viene y da las dos vueltas y media, viene la proteína H1 y lo sella. A eso se llama nucleosoma. El octámero, a ver, vamos a volver un poquito para recordar bien eso. Miren, el octámero son solo estas 8 proteínas que están de color amarillo, azul, verde y rojo. 2H2B, 2H2A, 2H3, 2H4. Son 8 proteínas, se llama octámero. Viene el ADN, da 2 vueltas y viene la otra proteína H1 y lo sella, como que le pone un sello. A esto, todos juntos se llaman nucleosoma. ¿Ya? Entonces, este cromosoma que nosotros vemos aquí son miles de nucleosomas, porque ahí el ADN se ha enrollado en estos nucleosomas. Y después de verlo, la doble hélice así suelta, aquí durante la mitosis se enrolla. ¿Por qué los cromosomas son así? Fíjense, tienen
este lado igual a este. Este lado igual a este. Este lado igual a este. Porque este lado es una copia de este lado. Lo vamos a ver ahorita cuando hablemos del ciclo celular. Pero vamos ya pensándolo, a ver. ¿Por qué está así el cromosoma? ¿Por qué este lado es igualito a este? ¿Qué pasa? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué me dice la mitosis? La mitosis me dice, de una célula hija, yo voy a tener dos células hijas iguales. Imagínense, esta es una célula, después esa me va a dar origen a dos células hijas iguales. ¿Cómo hace el ADN para un 23 o 46 cromosomas aquí, hacer dos células con igual 46 cromosomas? En algún momento nuestros cromosomas jóvenes se duplican o se copian a sí mismos. Y ese momento es la interfaz, en una subfase que se llama S, que lo vamos a ver después con calma. Entonces, ¿saben qué pasa? Nuestra célula está bonita. Hagamos el ejemplo del hombre, del ser humano, que tiene 46 cromosomas. Entonces, 46 cromosomas, está mi célula de mi piel. Esa célula de mi piel debe hacer mitosis y darme dos células hijas igualitas. No me puede dar dos células iguales y dividir el ADN y decir 23 cromosomas fallaron. No, las dos células hijas que me den tienen que también tener 46 cromosomas. Entonces, ¿qué hace mi célula antes de dividirse? Copia su ADN. El ADN se copia a sí mismo y hace otros 46 cromosomas igualitos. Entonces ya mi célula que ya se va a dividir dice, ya no tengo 46, tengo 92. Entonces 46... Roberto Carlos, su micrófono. Roberto Carlos, su micrófono. ¿Ya? Eso pasa a veces, se nos activa sin querer ahora en los teléfonos, ¿no? Todavía no. Pero ya... Roberto. Y no nos deja avanzar. Roberto Carlos. No. Mándenme un mensaje de teléfono. Llame a Roberto. ¿Ya? Entonces, eso pasa. Mi ADN se copia para que mis dos células hijas tengan la misma cantidad de ADN. Entonces, siempre que ustedes vean un cromosoma, este par... A ver, llamémoslo a Roberto. ¿Alguien puede llamarle a Roberto para que... Ya, creo que ya se dio cuenta. Ya, hay que tener cuidado todo, ya estén atentos a sus audios o a sus videos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la interfase, miren, este lado se copia y hace un igualito, este ADN se copia a sí mismo y hace un igualito. Para cuando llegue la metafase y después la anafase, esta copia se me va para acá y esta copia se me va para acá y así mis dos células hijas tienen el mismo ADN. Eso es muy importante, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cómo es un cromosoma, cuáles son sus partes de un cromosoma. Yo quiero que ustedes dibujen en su cuaderno de tarea un cromosoma y me le pongan todas sus partes. Entonces, ¿cuáles son las partes más importantes de un cromosoma? Que es un ADN enrollado, ¿no? Que lo vemos en la mitosis, eso ya quedó claro. Estos se llaman brazos, ¿ya? Estos se llaman brazo superior, brazo inferior. Esto, que es como una cintura, un estrechamiento del cromosoma, se llama centrómero. Es muy importante el centrómero, porque es aquí en el centrómero que después viene el uso mitótico, como unas proteínas, y se enganchan aquí, y entonces esas proteínas me tiran este brazo homólogo para acá, y este otro brazo para la otra célula. ¿Ya? Entonces es muy importante esta partecita que se llama centrómero. Acuérdense que este es una copia de, por eso se llaman cromosomas homólogos, o hermanos dicen algunos libros, ¿no? Entonces, este brazo superior e inferior es una copia de este y de este, ¿ya? Entonces se llaman brazo, esto se llama centrómero, o se llaman también cromátides, y este extremo de aquí se llama telómero. Apréndanse también el telómero, porque van a hablar mucho en genética
de los cromosomas homólogos, ¿no? Del centrómero, del telómero. El telómero es el extremo, digamos la puntita de los cromosomas, bien el extremo. Y saben que se ha descubierto que cuando nos vamos envejeciendo, estos telómeros se van acortando. Entonces como que nuestros cromosomas se van gastando, ¿no? Entonces se ha descubierto mucho, hay muchos estudios de eso. Y hay otra parte, bueno, no lo puse aquí en el dibujo, pero quiero que ustedes vean, hay algunos cromosomas que tienen aquí unas bolitas. Entonces tienen aquí otros, se estrecha de nuevo y salen como unas bolitas, eso se llama satélite, ¿ya? Que también quizás en el dibujo que ustedes tienen, no lo tengo aquí mi texto para mirar, pero quizás en el texto, en el dibujo que ustedes tienen, está bien así con satélite, ¿ya? Entonces, pero tengo el libro aquí, después lo podemos mirar rapidito si nos da tiempo, ¿ya? Entonces, mira, creo que hay un chat. Ay, no era para ver. Bueno, entonces esas son las partes, me van a dibujar todas las partes de un cromosoma. Y a los cromosomas los podemos clasificar de acuerdo al tamaño de sus brazos. Mire, ¿cómo se sabe el tamaño de un brazo? Quizás este dibujo no es el más bonito, pero si ustedes hacen una raya, y en esa raya ponen el centrómero. Este es el centrómero, ¿se acuerdan? Centrómero, 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 es decir, la parte más estrecha del cromosoma. No todos los cromosomas son como una X exacta, como a veces nos muestran las películas, ¿no? En algunos, los brazos superiores son del mismo tamaño de los inferiores, y a eso se llama cromosoma metacéntrico. Metacéntrico, porque está en el centro, ¿ven? Brazos superiores del mismo tamaño de los inferiores son cromosomas metacéntricos. Hay cromosomas que sus brazos superiores son más pequeños que los inferiores. A eso se llama submetacéntrico. ¿Ven? Este es el centrómero y estos brazos superiores son más chicos que los inferiores. Los vamos a llamar submetacéntricos. Hay cromosomas en que los brazos superiores son aún más chicos, pero existen, pero más chicos. A eso lo vamos a llamar acrocéntrico. Espero que se estén anotando y que estén dibujando sus cromosomas. Y hay cromosomas que no tienen brazos superiores, es como que no lo tengan, no se los puede ver casi. Y a eso lo vamos a llamar telocéntrico, porque el centro está en el extremo, en el telómero, por eso se llama telocéntrico. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al tamaño de sus brazos, los cromosomas se pueden clasificar en 4 grupos. Los que tienen los brazos de arriba del mismo tamaño de los de abajo, metacéntrico. Los que tienen los brazos superiores más pequeños que los de abajo, submetacéntrico. Aquellos que tienen muy poquito brazo superior, se llama acrocéntrico. Y los que no tienen brazo superior o no se los puede distinguir bien, se llaman telocéntricos. Y eso lo vemos en las imágenes, ¿no? Y yo ahora quiero mostrarles cómo son realmente los cromosomas. Es decir, cómo los vemos nosotros los cromosomas en el microscopio. Porque se pueden ver los cromosomas en el microscopio, se pueden sacar fotos, se pueden cortar, y se puede hacer esto que se llama ideograma. Algunos textos lo llaman cariotipo. Pero el cariotipo es todo el conjunto de cromosomas. Y cuando estos cromosomas los ordenamos de esta forma, miren así, se llama ideograma. Vamos a llamar cariotipo para no confundirnos, ¿ven? Y este es el cariotipo de un ser humano, pero hombre. ¿Por qué sabemos que es un ser humano? Solo viendo la cantidad de cromosomas ya sabemos. Porque si contamos los pares de cromosomas que tiene, va a tener ¿cuántos? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, 20, 21, 22 pares de cromosomas autosoma o corporal y un par central, un par sexual. ¿Cuánto tiene? 23 pares, 46 cromosomas. Solo el Homo sapiens, nosotros, seres humanos, tenemos 46 cromosomas. Entonces, contando los cromosomas, vamos a saber qué especie es. Una mosca, un gusano, porque cada especie tiene un número característico de cromosomas. ¿Qué es una especie? Un conjunto de individuos que pueden reproducirse entre sí.
Y dice, este es de un hombre, ¿por qué? Porque su cromosoma sexual es X, miren la X de grande que es, y miren la Y. Entonces, ¿qué tipo de cromosoma es? ¿Metacéntrico, submetacéntrico? ¿Qué es? Metacéntrico. ¿Y qué es la Y? Podría ser actocéntrico o un telocéntrico, ¿no? Tendríamos que buscar ahorita más clarito para poder verlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, este es el cromosoma 1, 2, 3, así se está por pares. Este cromosoma está en el óvulo y este viene en el espermatozoide. Por eso nuestros óvulos tienen 23 cromosomas. Nuestros óvulos todos tienen este, y todos nuestros óvulos tienen este. No hay ni un óvulo que tenga este, no. Todos nuestros óvulos tienen este cromosoma grande. Si viene un espermatozoide que tiene todos estos 22 pares y tiene otro X, porque hay espermatozoides que tienen X y hay espermatozoides que tienen Y, si viene un espermatozoide con X, entonces vamos a tener X. Vamos a ser mujer. Si viene un espermatozoide que tiene este Y, vamos a hacer X, Y. Vamos a ser hombre. El sexo se determina en el momento de la fecundación dependiendo qué espermatozoide fecunde el óvulo. Y ahí tenemos, miren cómo son los cromosomas del cariotipo de un hombre o el cariotipo de una mujer. Tenemos los mismos cromosomas, 22 pares que se llaman autosoma o cromosoma sexual. Y miren, tenemos XX las mujeres. Ahí están nuestros dos X. ¿Ya? Entonces, así son los cromosomas. Y yo les decía que cada especie tiene un número característico de cromosoma. Yo les dejo aquí una lista. Por ejemplo, nosotros, la especie humana, Homo sapiens, tenemos 46. Los chimpancés tienen 48, los perros tienen 72, las vacas o los toros tienen 60, las gallinas 78, las ranas 26, las moscas 12, el maíz 20, el trigo 46, el algodón 52. Entonces, cada especie tiene un número constante y característico. Si aparece más, tenemos problemas. ¿Qué pasa con el síndrome de Down? Este par, llamado par 21, aparece un cromosoma más. Trisomía del par 21, que es el síndrome de Down. Por eso no puede variar nuestra cantidad de cromosomas, porque si hay una variación, vamos a tener enfermedades genéticas, ¿no? Enfermedades hereditarias, ¿ya? Entonces eso recuerden siempre también. Vamos a hacer en clase unos ejemplos y con los cromosomas y con el ciclo celular, pero lo vamos a hacer en clase para hacer una práctica y ahí vamos a comprender mejor, ¿no? Y esas son nuestras células, ¿no, jóvenes? Esas son nuestras células, que estas células también están en interfaz, porque nosotros no le vemos al núcleo dividiéndose, ¿se dan cuenta? La célula aquí se está preparando para dividirse. Pero ¿qué pasa en esta célula? Miren cómo ya los vemos los cromosomas, porque aquí está cromatina, el ADN, no se ha enrollado. Cuando entra división celular se convierte en cromosoma, y ya lo vemos así, enrolladito. Aquí es la profase, porque está, miren cómo empieza a enrollarse, ya lo vemos así. Esto se llama metafase, cuando están más enrollados, están todos alineados con la línea del ecuador. Y después cuando empiezan los cromosomas homólogos a unir, se llama anafase. Ya cuando se forman dos células hijas, se llaman telofase. A este proceso se llama mitosis, que es lo que vamos a estudiar luego. Ahorita no, pero luego. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Así son nuestros cromosomas. ¿Y qué es un cariotipo? El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una célula, que cuando está bien ordenada se llama ideograma. Era lo que yo les decía hace rato, ¿no? Y ya hemos visto, miren, entonces, esto es un cariotipo, ¿ven? Se pueden tener así los cromosomas con colores diferentes, miren, para después ordenarlos todos, y a esto se llama ideograma. ¿Ven? Están bien ordenaditos, y ahí nosotros podemos saber si es XX, si es Y. Podemos ver también que en el par 21 no hay un cromosoma más para que podamos decir, mi bebé viene bien, no viene con síndrome de Down. Entonces eso es un ideograma.
un cariotipo. Y los cariotipos se pueden hacer fácilmente. Miren, a ver, veamos este cuadrito y acuérdense de los que hemos ya avanzado en teoría. Esto nos muestra varias cositas. ¿Cómo puedo yo, digamos, este ser humano, hacer un cariotipo? Saco sangre. ¿En qué tipo de sangre voy a ver los cromosomas? ¿En glóbulos rojos, blancos, en plaquetas? ¿En cuál creen que podemos ver? A ver, chicos, ¿será que los glóbulos rojos podemos ver? En los glóbulos blancos. Claro, los glóbulos rojos no, porque se acuerdan que perdían su núcleo y no tenían núcleo, entonces no tienen ahí ADN, los pierden. Mientras que los glóbulos blancos tienen el núcleo que vimos en clase, está llenito de cromosomas. Entonces sacamos, centrifugamos, separamos los glóbulos blancos y ¿saben qué? Estos glóbulos blancos se los coloca en agua pura. ¿Qué pasa cuando coloco una célula en agua pura, en una solución hipotónica? Pregunta del examen. ¿Qué pasa si mi célula la pongo en agua pura, en agua destilada? Solución hipotónica. ¿Entra agua o sale agua? Sale agua. ¿Entra agua? Si la pongo en salmuera, ¿entra agua o sale agua? El ejemplo de los sale. Y si lo pongo en agua pura, entra. Entonces, entra agua, miren, entra agua, las células se hinchan y las células se revientan. Porque entra agua y entonces los glóbulos blancos se sedimentan, se fija con alcohol, ya sabemos que el alcohol es un fijador, un portaobjeto, se tiñe con un colorante, se va al microscopio, se mira y se ve todos los cromosomas de la especie. De ahí se fotografía, se amplifica, se pueden recortar y podemos hacer nuestro cariotipo, nuestro ideograma, ¿ven? Hacemos una línea, ponemos el centrómero en la línea y de ahí decimos, mira, esto es un metacéntrico, submetacéntrico, un acrocéntrico. Y se puede, así se estudia y así se hace. Y estos son cariotipos del ser humano. Así se pueden sacar una foto de los cromosomas del ser humano. Y después ordenarlo, claro, para hacer el cariotipo. Pero ahora miren esta imagen de hermosa. Esta es una imagen de nuestros cromosomas. Entonces, para que vean que los cromosomas no todos son como este, ¿no? A veces pensamos, todos son como este. ¿Qué se llama este, según la clasificación? ¿Qué sería? ¿Tiana? Metacéntrico, muy bien. ¿Y este? Submetacéntrico. ¿Y este? Acrocéntrico. O vamos a hacer oeste. Telocéntrico. Acrocéntrico. Miren este. ¿Qué sería este? Telocéntrico. Exacto. Y entonces sí son los cromosomas jóvenes, y así funcionan los cromosomas. Después ahí está toda la información genética que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces, voy a sacar una fotito. Después José, de todo modo, me pasa la lista, voy a sacar yo solo así en la pantalla, para ver su nombre, y ya. Entonces, ahora lo que nos toca ver, que no sé si nos va a dar tiempito, es, yo creo que podemos verlo un poquito y ya después en el aula lo repasamos y hacemos los ejercicios. Es ver qué es el ciclo celular. ¿Ya? A ver, anótense todo, busquen su cuadernito. ¿Qué es el ciclo celular? Ya dijimos, hemos hablado mucho. Nuestras células jóvenes hacen esto, miren. Yo creo que con esta imagen podemos darnos cuenta de lo que es el ciclo y la mitosis. Por ejemplo, todos nosotros, hemos sido esto al comienzo de nuestra vida. El día número 1 después de la fecundación, todos hemos sido esto. Esto es después de la fecundación, esto es un óvulo que ya sabemos que ha sido fecundado. ¿Por qué? Porque vemos los núcleos, ¿lo ven?
Hay un núcleo que es de la mamá, del óvulo, y hay un núcleo que entró con el espermatozoide del papá. Entonces nos damos cuenta que este óvulo ha sido fecundado. Y al final del primer día de la fecundación ya somos 2 células. En el día 2 somos 4, en el día 3 8, en el día 4 16, en el día 5 ya somos muchas células, se llama mórula. Y en el día 6, miren cómo ya no estamos diferenciando. Todas estas células se llaman indiferenciadas, son todas células iguales. Y después nuestras células se van a diferenciar y se van a convertir en hueso, en hígado, en piel. Miren lo maravilloso que es nuestra vida realmente. O sea, estamos aquí después de haber pasado todo este proceso sin ningún problema, ¿no? Y hemos llegado sanos y sanitos. Entonces, realmente es una maravilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mitosis. La mitosis es cuando una célula da origen a 2 células iguales, con el mismo número de cromosoma, con las mismas características, sin variabilidad genética. Si ustedes sacan esta célula o estas, todas van a tener el mismo ADN, porque han hecho copias exactas de sí mismos, y esto es mitosis. Ahora, alguien está rayando. Melissa, por favor. Si no tengo que entrar a, ya, no, para que no entre a deshabilitar la anotación para todos, tengo que entrar a otro. Ya, por favor. ¿Ya? Y entonces, jóvenes, eso, entre esto y antes que se haga la mitosis, hay un tiempo que se llama interfase, que es cuando la célula se prepara para dividirse y para darnos origen a todos estos tipos celulares. Cuando ya somos adultos, ya nuestras células siguen haciendo mitosis. Nos lavamos la cara, las manos y se pierden millones de células epiteliales. Esas células se tienen que reponer, si no me quedaría con una piel súper delgadita. O algunas células de mi hígado pueden morir porque mi mitocondria se muere, o porque se rompe un lisosoma y se derraman las enzimas y me mata la célula. Esas células tienen que reponerse. ¿Y eso cómo se hace? Por mitosis, porque una célula origina otra célula igualita a ella. Estamos hablando solo mitosis, meiosis, dejémoslo para otro día para no confundir. Todos sus cuerpos de ustedes jóvenes ahorita, todos están haciendo mitosis. ¿Menos quién? Sus ovarios en las chicas. Los ovarios que están produciendo o madurando óvulo, ellos hacen meiosis. Solo los ovarios para producir óvulo. En los chicos, solo sus testículos están haciendo meiosis para producir espermatozoides. Solo ellos, nada más. Todos los demás, las células de mis ojos, de mi piel, de mis huesos, de mi sangre, están haciendo mitosis. Están dividiéndose y teniendo células hijas idénticas. ¿Ven? La mitosis me hace crecimiento celular. La meiosis me produce los gametos, que son el óvulo y el espermatozoide. ¿Ya? Entonces hoy nos vamos a concentrar acá, en todo lo que es mitosis, en todo lo que es división, ciclo celular. Y dejamos todo esto para la otra clase para no confundir. ¿Ya? Y antes de pasar qué es la mitosis como tal, cómo se divide en mi célula, vamos a entender que mi célula tiene un ciclo. Este es el cuadrito que está en casi todos los textos, por eso lo he puesto. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es algo que yo no sé dónde empieza y dónde termina. Ciclo del agua. ¿Ustedes me pueden decir dónde nace el ciclo del agua? ¿En las montañas, en las nubes, en los mares? No sabemos porque circula. De los mares va a las nubes, de las nubes vuelve a caer, va a los ríos, de los ríos al mar. Eso es un ciclo, no tiene un principio ni un fin, ¿no? Lo mismo aquí es el ciclo celular. No tiene un principio ni un fin porque, bueno, tiene un principio cuando nosotros hay la fecundación, pero después una célula me da otra y otra célula me da otra y otra célula me da otra. Entonces, por eso es que se lo dibuja como ciclo, ¿ven? Y una célula tiene un ciclo de diferentes tipos de tiempo, pero vamos a hacer un ejemplo con una célula de hígado, que se la ha estudiado muy bien. Y una célula de hígado tiene 16 horas su ciclo celular. Es decir, vive más o menos unas 16 horas antes de volver a dividirse. ¿Y saben qué pasa? 15 horas preparándose para dividirse y 1 hora se divide. Es decir, casi todo su tiempo está
preparándose para dividirse y la división celular o mitosis solo dura 1 hora, ¿ya? Y durante todo este tiempo que se está preparando para dividirse, que se llama interfase, por eso se llama núcleo interfásico, ocurren cosas muy interesantes en nuestra célula. Y ocurre en la interfase, estudiemos primero interfase, ¿ya? El tiempo en que mi célula no se divide. Hay una subfase G1, subfase S, subfase G2. ¿Qué pasa en la subfase G1? Crecen los organelas, se acumulan más enzimas y otras moléculas. ¿Qué pasa en la fase S? Se duplica el ADN. Importantísimo, se copia el ADN. ¿Se acuerdan que yo les decía que tienen 2 bracitos, uno es copia de otro? Eso sucede en la interfase. Se copia para que mis 2 células hijas tengan la misma cantidad. ¿Qué pasa en la G2? Las estructuras empiezan a amontonarse y los cromosomas empiezan a condensarse. Aquí debería decir la cromatina empieza a condensarse, porque durante la interfase mi ADN está como cromatina. En la mitosis mi ADN está como cromosoma. ¿Ya? Y entonces va pasando esto, miren. El ciclo celular tiene 2 fases. La interfase, que es cuando no se divide, la fase de mitosis cuando está en división. Y la interfase tiene G1, S, G2. La mitosis tiene profase, metafase, anafase, telofase. Nombres que ya ustedes lo saben y que no les va a costar entenderlo, ¿ya? Le voy a hacer solo ahorita la teoría y el día miércoles en clase vamos a hacer la práctica y vamos a hacer ejemplos. Lleven si quieren su guía el miércoles para entender mejor, ¿ya? Para entender este ciclo. Que de repente ahorita no lo van a entender muy bien, pero allá como lo vamos a repasar, lo vamos a entender, ¿ya? Lleven su cuaderno, llévense si quieren una papel sábana grande y ahí vamos a hacer nuestro ciclo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, miren, con estos cromosomas durante el ciclo celular, ¿ya? Solamente creo que vamos a quedar ahí. Yo les voy a decir eso, que el ciclo celular tiene una interfase, que es cuando el ADN no se está, cuando la célula no se está dividiendo, y que la interfase tiene G1, S, G2. Y después entra mitosis, y la mitosis tiene profase, metafase, anafase, telofase. Y después hay una citocinesis. Ustedes vayan estudiando para que yo el día miércoles les explique todo este proceso y hagamos este cuadrito que lo preguntan mucho los profesores en el examen, pero que es muy sencillo. Pero ahorita es un poco difícil que les explique vía Zoom, entonces lo quiero explicárselo en el aula y poder entenderlo bien, ¿ya? Yo creo que es mejor así. Así vamos a estudiar todo esto y el día miércoles hablamos de ciclo celular y entramos a ver la mitosis, ¿no? La mitosis con profase, metafase, anafase, telofase. Y después, la siguiente clase ya vemos meiosis y vemos gametogénesis y espermatogénesis. Y con eso terminamos nuestro programa tranquilamente, también nuestra parte práctica, para entrar a los exámenes, ¿ya? Que los exámenes ya saben que ya hay fecha, ¿no? A ver, estábamos mirando que el segundo parcial es el 4 de diciembre a las 2:30. Yo les voy a pedir que si podemos darlo más tempranito a las 2, por favor, porque mi hijo se gradúa ese día. Tengo que desfilar con él a las 6 de la tarde, entonces voy a tomarles el examen y de ahí me voy